El domingo pasado se me acercó un hermano que me hizo una observación muy buena, por cierto, y ciertamente a veces hay que recordar a la audiencia sobre cuando a veces hacemos preguntas, y yo a veces cuestiono, a veces establezco preguntas, pero no con el fin de que me conteste. Sabe que ya en el tiempo de la adoración, pues solamente el expositor es el que habla, ¿no? Más que a veces hago las preguntas, pero no me conteste, ¿no? Responda hacia usted mismo. La idea es esa, ¿no? De que usted se responda a usted mismo, o responder también a nuestro Dios, aunque Él sabe cuál es la respuesta. Más sin embargo, es una forma de ponernos a pensar, más que todo. Es como un ejercicio para ponernos a pensar y de esta manera mantenernos enfocados en el tema. Así que cuando me escuche que yo hago una pregunta ya en este espacio, no me responda, solamente cuestiónese a usted mismo, respóndase a usted mismo, ¿ok? Por favor. Muy bien. La vida en el reino de nuestro Dios es algo, hermanos, en lo cual nosotros ya debemos de tener muy identificado cómo es la vida en el reino de nuestro Dios. Quise traer este tema en coalición o en presentación por el tema que se planteó también, que se compartió en estos días con nuestros niños y también algunos jovencitos también, para de alguna manera darle el último apretón a la tuerca, como decimos, y así hacerlo de una manera uniforme esta semana, ¿no? La semana que se terminó, obviamente, pero cerrarla con el primer día de la semana con este tema acerca del reino de nuestro Dios, pero la vida en el reino de nuestro Dios. Y es muy importante que nosotros, hermanos, sepamos en sí en qué consiste la vida en el reino de nuestro Dios. Si me ayudas, hermano, gracias, hermano. Y de hecho, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios más bien, a través de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos otorgó estas bendiciones mediante las cuales podemos nosotros llevar una vida en su reino como Él lo desea, como Él lo quiere, para que de esta manera podamos nosotros llegar a ser aprobados, aceptables ante la presencia de nuestro Dios, y así poder obtener sus bendiciones eternas. Por eso, si nuestro Dios nos quiso otorgarnos mediante el evangelio, hermanos, su justicia, su paz y su gozo, es para que estas virtudes y estas cualidades de nuestro Dios se manifiesten en nuestra vida y sobre todo en su reino. En Romanos capítulo 12, vaya conmigo a la escritura. En Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo del 12 en adelante. Tome su Biblia y lea conmigo, por favor. Romanos 14, versículo del 12 en adelante, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano,
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, óigalo bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Recordemos, de hecho estamos estudiando también esta epístola los miércoles, hermanos, y ya hablábamos cómo fue que inició la Iglesia de Cristo en Roma, cómo fue que llegaron, cómo fue que llegó la semilla del Evangelio en Roma a través de aquellos que se convirtieron en el día del Pentecostés. Llegaron a Roma y empezaron también a predicar el Evangelio. Estaba compuesta no solamente de judíos que habían venido al cristianismo, sino también gentiles que habían venido al cristianismo. Y obviamente, hermanos, cada uno viene también con su forma cultural, con sus propias tradiciones, con sus propias costumbres y con sus propios métodos. Y recordemos, por ejemplo, que para el pueblo judío, para un judío, hermanos, comer carne de cerdo era prohibido por nuestro Dios en base a lo que decía la ley de Moisés. No debían de comer puerco, ¿no? Porque consideraban esa comida como algo inmundo. Y cuando ellos le decían a un gentil, a un hermano en la fe gentil, es como si hoy en día que tenemos nuestro convivio, que van a hacer su primer convivio y miran el guisadito así, ya se hace con calabacita y elote y tomatito y cebolla, se mira bien rico. ¿Qué es? ¿Es cordero? No, es puerco. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre traer esto aquí? ¿Qué no sabes que eso está prohibido por la ley? Y el gentil decía, pero espérate, tranquilo, yo no sé nada de eso. Nosotros hemos comido este animal por años, es parte de nuestro menú, parte de nuestra comida. No, yo no sabía que esto es malo, sí es malo. Cosas así por el estilo, hermanos. El beber algunas cosas que también era un problema, como el beber vino, pero vino fermentado. No el jugo de la uva, neto, puro. Eso no es problema, pero cuando ya estaba fermentado, por supuesto que ya había un problema. Sin embargo, a través de ciertas cosas, como lo vemos allá en Colosenses también, no toques, no uses, no manejes, cosas así, estaban haciendo un problema. Aquí en la Iglesia de Cristo en Roma, también, hermanos. Entonces, por prejuicios culturales, por prejuicios tradicionales, se estaban estorbándose para el crecimiento y para la obra de nuestro Dios. Cuando hablamos de prejuicios, hermanos, es cuando la persona se antecede su opinión, se antepone su criterio, antepone su opinión, antepone su sabiduría. Y lo que es peor todavía, antepone su propia justicia en vez de la justicia de nuestro Dios. Eso empieza a crear y a generar conflictos, roces, problemas entre la hermandad. Y obviamente, hermanos, que se termina mal. Por eso dice el versículo 17 y 18: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado. ¿Por quién? Por los hombres. Por eso, hermanos, repito, si nuestro Dios quiso otorgarnos mediante el Evangelio de su Hijo su justicia, su paz y su gozo, fue para que nuestra vida
o la vida en su reino se basase en ello precisamente, evitándonos así prejuicios, evitándonos así estorbos y evitándonos crear problemas para los demás. Ciertamente la labor del reino de nuestro Dios, hermanos, conlleva una labor externa, como el buen trabajo que hicieron nuestros hermanos en esta BBS, en estas clases bíblicas que hicieron estos días, en hacerles saber a los niños la labor, el trabajar en el reino, y lo ilustraron de una manera buena, de una manera externa, en cuanto el predicar el evangelio, cómo inició la iglesia, cómo servir a nuestro Dios, sirviendo al prójimo, sirviendo a los demás. El último día, un buen punto también que nuestro hermano señaló también, en cuanto cuando los hermanos empiezan a pelear, ¿no? También ahí diciendo que uno es de Pablo, otro de Apolos y otro de Cefas, y otro ya al mero rincón, yo soy de Cristo, ¿no? Y calmando ahí el conflicto, que lamentablemente uno podría decir, oye, pero eso como que es algo grave para la mente del niño. No, hay que enseñarle también al niño que aún los conflictos también en la iglesia se dan, que son una realidad. Aquí no todo es perfecto, que no todo es perfecto. Hay que quitarles esa idea también, ¿no? Aún a nuestros niños, para que el día de mañana vean ellos que hay un problema en la iglesia, no se espanten, como lamentablemente pasa hoy en día, en donde algunos hermanos hasta me llegaron a decir aquí, ninguna de las iglesias de Metroplex están bien, todas están mal. Y es por eso que mejor me reúno en la casa con mi familia. O sea, hace que nada más tú y tu familia están bien, todas las demás están mal y todas las demás están condenadas. Válgame, pues sí que está mala cosa, ¿no? Entonces vamos a quitar, vamos a romper ahí la iglesia de Cristo de los romanos, vamos a quitar a la iglesia de Cristo de Gálatas, vamos a quitar a los hermanos de Cristo en Colosas, en Filipenses, de todas, porque en todas hay problemas. Okay. En todas hay problemas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos, y no por ello tampoco se va a justificar el problema, se va a consentir el pecado. No, tampoco, no pretendo decir eso, sino que debe haber una corrección. Y recuerde que el pecado solamente se corrige con misericordia y con verdad. ¿Okay? Se deben emplear esas ambas cosas, la misericordia y la verdad de nuestro Dios. Y estamos viendo precisamente esto, ¿no? Que principalmente la vida en el reino internamente no solamente se ejecuta externamente, sino aún también internamente. Debemos saber esto, porque lamentablemente, como lo estamos viendo los hermanos en Roma, se estaban tardando, hermanos, en conocer la vida del reino. Se estaban enfocando más en cosas perjudiciales, en cosas que no agradan a Dios. Enfocarse más, hermanos, en las cosas espirituales. A mí una vez se me enseñó esto, decir, cuando a veces la hermandad o a veces un predicador quiere forzar a unas hermanas que no usen esta vestimenta, que no usen esto, aquello, que no usen aquello, como el quererlas forzar a hacer algo. Y cuando la hermandad, y sobre todo nuestras hermanas, no están educadas bien en el temor a nuestro Dios, instruidas bien en el conocimiento de nuestro Dios, la postura que ellas van a tener, la actitud va a ser una postura y una actitud de rebeldía. ¿Y por qué? Nada más porque lo dice el hermano. No, hombre, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Va a tener esa actitud. Pero cuando se le instruye, es como un niño. Al niño instrúyele, enséñale, y él de su propia cuenta lo hará. Así también las hermanas, así también nosotros, hermanos, a los varones también. No solamente las hermanas tienen que cuidarse en su vestimenta, también nosotros, los varones. ¿Okay? Pero por eso la instrucción, la enseñanza
nos ayuda a obrar por nosotros mismos. ¿Cómo es que debemos de presentarnos delante de nuestro Dios? Y enfocarnos más en las cosas positivas, porque cuando nos empezamos a identificar con lo que es la justicia, con lo que es la paz, con lo que es el gozo, hermanos, todo lo que nosotros veamos que no va en armonía con la justicia, que no va en armonía con la paz, que no va en armonía con el gozo, será quitado, así de simple. Será desechado, hermanos. La vida en sí, la vida en el reino, como dice el apóstol Pablo, siendo inspirado por nuestro Dios, no consiste en comida ni en bebida. No está en esto, sino más que todo consiste en que en la justicia, como dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Es decir, que cada uno de nosotros en lo personal, hermanos, tenemos que aprender a obrar conforme a la justicia de nuestro Dios. Es por eso que desde un principio el apóstol Pablo mencionó allá en Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, hermanos, que la justicia que realmente nos gobierna en la iglesia, la justicia que realmente nos guía, es la palabra de nuestro Dios. Son sus mandamientos, son sus preceptos, son sus ordenanzas. Y no mi propia justicia, no mi propio criterio. Por algo nuestro Dios, hermanos, nos dio leyes, nos dio una doctrina mediante la cual, hermanos, nosotros debemos de sujetarnos. Por eso es que el apóstol Pablo le decía aún a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El obrar conforme a la justicia es buscar la rectitud, la integridad a través de Cristo mismo y seguir su ejemplo. Por eso, si los hermanos de Roma deseaban vivir, hermanos, en el reino conforme a la justicia de nuestro Dios, tenían que ir adoptando ese carácter justo y recto delante de nuestro Dios, haciendo a un lado su propia justicia, haciendo a un lado su propio criterio, para que realmente lo que nos juzgue, tanto al uno como al otro, a todos, sea la justicia de nuestro Dios. En todos los aspectos, en todos los asuntos, hermanos, quien debe de regir es nuestro Dios, obrando más de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios, y no pretendiendo, ni aún nosotros como predicadores, o ni aún con los ancianos, hermanos, no pretendiendo ser como un juez o como un dictador. Ni aún Moisés, hermanos, tomó esa postura, ni aún el Hijo tomó esa postura. El Hijo podía, Él es el ejecutor de la palabra de nuestro Dios, mas aún así la postura que Él tomó fue la de instruir, fue la de enseñar, para que el mismo conocimiento, hermanos, nos convenza. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Certeza y convicción, que a través de la palabra somos convencidos, somos persuadidos. Aunque somos convencidos en el sentido de lo que yo venía haciendo es malo, y persuadido en que qué es lo bueno a seguir. Esto es lo bueno a seguir. Pero es la palabra de Dios la que me guía, la que me indica, no es en sí el hombre. Por eso, si nosotros deseamos vivir en el reino de nuestro Dios conforme a la justicia, y sobre todo, hermanos, pensemos en esto: ser aprobados por nuestro Dios, como dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, dice, el que en esto sirve a Cristo, dice, agrada a nuestro Dios. Hace un momento lo decíamos, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuál es mi más grande expectativa? Agradar a Dios. Agradar a Dios, y para eso hay que servirle como Dios quiere, y no como el hermano García lo desea, no como los ancianos lo desean, sino como Dios lo desea, hermanos. Para eso necesitamos renunciar al pecado.
renunciando a todo tipo de pensamiento, de costumbres humanas, y no convertirnos en dictadores de Dios, ni tampoco en ser prejuiciosos en otras cosas. Ciertamente cuando vemos que hay algo malo, en una cuestión de conducta, hermanos, pues acuérdese, por algo nuestro Dios nos dice que si hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve y habla con él, estando a solas. Él te dice cómo hacer las cosas, si es una cuestión personal. Si es una cuestión en la cual ya se hizo pública, como dice Gálatas 6:1, que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando dice sorprendido, no significa que sea encontrado con las manos en la masa. No, sino cuando su pecado ya se hizo público, ya se dio a saber, se debe de atender entonces. ¿Okay? No porque diga ahí el apóstol Pablo, no nos juzguemos, en el sentido, hermanos, que no debemos de juzgarnos, pero en base a las apariencias, ni en cosas que no tienen que ver con la ley de nuestro Dios, como en caso de la comida, que es lo que se está tratando ahí. No solamente, hermanos, consiste en obrar conforme a la justicia de nuestro Dios. ¿Me ayudas tantito, hermano? Ahí como que no quiere funcionar. Ok, a lo que le estaba diciendo como introducción, lo que estaba pasando con los hermanos en Roma, ¿no? Tenían muchos ese tipo de problemas. Por eso, si nuestra mente y corazón no están conectados en la justicia, en la paz y en el gozo de nuestro Dios, pues ¿qué es lo que va a haber entonces? ¿Qué es lo que más se va a manifestar en el reino de nuestro Dios? Pues la carnalidad, los pleitos, los prejuicios, ¿no? Por eso es importante obrar siempre conforme a la justicia de nuestro Dios, pero también obrar conforme a la paz de nuestro Dios. En Romanos 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y luego añade paz, hermanos. ¿Okay? De hecho, la misma paz procura ciertamente cuando uno, es la palabra eirene, implica el hecho de estar en armonía con la voluntad de Dios, con Dios mismo. Pero una vez que uno está en armonía con Dios, hermanos, una vez que uno está bien con Dios, entonces uno está unido a Dios. Es por eso que esta misma palabra eirene proviene de la palabra eiro, sin H, eiro, que significa unir. Cuando Dios perdonó nuestros pecados, hermanos, cuando Dios nos santificó, nos unió a su Hijo, y eso nos une a Él también. Es por eso que en el bautismo dice: porque somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y aún así venimos a ser un templo para Dios. Dios se une también a nuestras vidas, el permanecer unidos. Y la paz que tanto el judío que se convirtió al cristianismo como el gentil que se convirtió al cristianismo, hermanos, vinieron a ser uno. Hablando de la unidad, ¿okay? Para que ellos sean uno, como decía nuestro Señor Jesucristo en relación a su Padre en Juan capítulo 17, ¿okay? Que también ellos sean uno. Mantener la paz, hermanos, en la iglesia. Y realmente cuán difícil es esto a veces, ¿okay? Porque va a haber una serie de desafíos, una serie de retos, como lo que es en el hogar, hermanos. A veces en el hogar hay discrepancia, como desacuerdos, ¿okay? Y a veces esos desacuerdos, a veces esos desatinos crean un ambiente algo tenso, aunque hay un ambiente tenso, y a veces hasta empiezan a surgir discusiones, y a veces cuando no se logra llegar a un punto clave, inmediatamente lo que se hace es, ¡pum!, se aplica la ley del hielo. ¿Okay? Ya no me hables. No, pues tampoco, ni quiero que me hables tampoco tú. Y hasta a veces uno se va a dormir al sillón, o ella se va a dormir al sillón, o lo avientan a uno a dormir, se va uno a dormir con el perrito.
terminan separados, ¿ok? Desunidos. Y eso es cuando se pierde precisamente la armonía. Eso pasa en el lugar, puede pasar entre la hermandad también, lamentablemente, ¿no? Cuando empieza a haber conflictos entre hermanos o entre hermanas, aunque se empieza a manifestar esa desunión. Y esto obviamente, por eso nuestro Dios nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 5, que cuando fueres a la casa de Dios y vas a presentar tu ofrenda, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y habla con él. ¿Okay? Ve y habla con él. Ponte a cuentas con él. Porque Dios no quiere ver, hermanos, a un pueblo desunido. Dios no quiere ver a un pueblo en conflicto. Dios no quiere ver a un pueblo en pleitos. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice precisamente allá en Santiago? Mire, vaya conmigo en Santiago, en el capítulo 2 o 3, a ver, déjame ver. Santiago capítulo 3, Santiago 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni, ¿qué dice? Hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Okay? ¿Estaba habiendo paz, hermanos, en la iglesia de Cristo en Roma? Por supuesto que no. Dice el versículo 13 de Romanos 14, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Tropiezo, hermanos, se puede describir como en dos palabras: celó, que implica lo que es una trampa, ponerle una trampa a tu hermano para que caiga, o un escándalo también, un mal ejemplo, para que tu hermano, al ver el mal ejemplo, caiga también de la gracia de nuestro Dios, siga el mal ejemplo. Y eso es lo que dice: decidí no poner tropiezo u ocasión de caer. Ahí está explicando el apóstol Pablo a qué tipo de tropiezo se está refiriéndose. Que cuando se crea un conflicto, se crea un problema, estás haciendo que tu hermano caiga, se desanime y empiece a ausentarse del reino de nuestro Dios. Por eso lo importante es procurar más la paz, que a veces, como todo ser humano, a veces nos equivocamos, a veces fallamos, y es muy importante, hermanos, que antes de dictar un juicio, antes de señalar una sentencia, ponernos a pensar más: ¿qué estará pasando en la vida del hermano? ¿Qué estará pasando en la vida de la hermana? ¿Qué estará sucediendo con él? ¿Estará pasando por algún problema? Voy a orar a Dios por él. Dios y Padre mío, ten piedad y misericordia de nuestro hermano. No sabemos por lo que está pasando, pero también llamarle, decirle: hermano, ¿cómo estás? No te vimos en la iglesia, te extrañamos mucho, mi hermano, te amamos mucho en el Señor, te podemos ayudar en algo. ¿Se acuerdan de aquella anécdota que le dije, que una vez que un hermano no fue el domingo en la mañana, ya tenía un domingo que no había ido, ni ese domingo tampoco, en la mañana fue, y el hermano le manda un mensaje después del servicio y le dice: mi hermano, no te vi esta mañana de nuevo en la congregación. Oh, sí, hermano, no pude. Sabes que quería darte algo, pero como no fuiste, por otro lo pude dar. Oh, sí, hermano, pues si quiere, en la tarde lo vemos para que me dé por lo que quiere dar. Sí, ven en la tarde y yo te voy a dar lo que tenía pensado darte, por favor. Ok, no, sí, hermano, ahí estaré.
No, pues sí, llega la tarde, a las 5 de la tarde el servicio, y ya estaba ahí como 15 o 20 minutos antes del servicio, ¿no? Llegó ahí, ¿no? Pues empezó el servicio y la adoración y todo se terminó. Y pues como todos no terminan y vámonos, se empiezan a retirar. Y él se quedó ahí esperando a ver qué era lo que el hermano le tenía para darle. Ya hasta que se quedó casi solo, el hermano se acordó: ahí estás, mi hermano, gusto en verte. Sí, hermano, aquí estoy, pude venir, gracias a Dios, qué bueno. ¿Y qué era lo que me iba a dar, hermano? Pues esto, mi hermano, acércate. Ya lo tuvo cerca de él, lo agarró, lo abrazó, le dio el abrazo de oso: mi hermano, te quiero mucho, te amo en el Señor, esto es lo que quería darte, mi hermano. Ay, el pobre hermano, así como cuando agarra el hermano Ramiro, ¿no? Mi hermano, y te estruje y te aprieta el hermano fuertemente, ¿no? Esto es lo que quería darte, hermano. Y el hermano por lo más se quedó medio desconcertado. Dijo: gracias, mi hermano, gracias, fue algo maravilloso, esto era lo que necesitaba, ¿no? A veces, ¿qué es lo que se necesita, hermano? Es amor, manifestar el amor, ¿ok? El amor del Señor, decir: hermano, te amo, te quiero mucho en el Señor, me preocupas mucho, mi hermano, nos eres muy importante en el reino del Señor, nos eres de gran utilidad. A veces esas palabras así, hermano, nos ayudan, nos estimulan a empezar a trabajar en la obra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor, hermano? Precisamente en Hebreos 12:14: seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, dice, nadie verá al Señor. Dios nos ha reconciliado a través de su amado Hijo. Y mire lo que empleó nuestro Dios para otorgarnos la paz, hermanos. Lo más sublime, lo más maravilloso, lo más excelso de Él, su Hijo. Para lograr nuestra reconciliación con Él. Nosotros a veces tenemos que sacrificar, hermanos. Él sacrificó lo bueno, lo más excelso, lo más maravilloso. A veces a nosotros nos va a tocar sacrificar lo malo. ¿Sabe qué? El orgullo, la arrogancia. O a veces tu propia altanería o tu propio ego. Haz a un lado todo eso y humillémonos delante de nuestro Dios. Seamos humildes. El Señor nos decía: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y por último, para terminar, que ya se me está acabando el tiempo, obrar conforme al gozo de Dios. Romanos 14, versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, dice, en el Espíritu. En el Espíritu Santo. Es decir, procurando estar, bueno, más bien, es decir, siempre sirviendo a los demás como si lo estuviéramos haciendo para nuestro Dios, hermanos. Y es que en realidad es para nuestro Dios. Cuando usted sirva a la iglesia, está sirviendo al Señor. Cuando usted sirve a la iglesia, usted está sirviendo a nuestro Dios. Y es por eso que lo hacemos, para agradar a nuestro Dios, no para agradar a nadie. Obvio que eso ya viene como consecuencia, hermanos. Y a nosotros nos complace, nos agrada, y más aún cuando vemos que la mayoría participa. Algunos no van a hacerlo. Tal vez tengan sus razones, tal vez tengan sus motivos, tal vez tengan sus excusas, pretextos, lo que sea. Pero por alguna razón no pudieron colaborar. Que Dios tenga piedad, misericordia, y que algún día pueda hacerlo, o podrá hacerlo en otra área, en otro trabajo, en otra situación. Pero los que tuvieron el privilegio y la bendición de hacerlo, qué bueno, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. El reconocer, como lo hacía nuestro hermano Giovanni, gracias a todos los que colaboraron, los que trabajaron, qué bueno, gloria a Dios por ello.
todos los que estuvieron trabajando, hermanos, fue algo hermoso. Para mí fue una experiencia maravillosa, hermanos, porque yo le decía a mis hermanos, yo no tengo experiencia en cuanto a lo que es el BBS, ya hasta ni para expresarlo, es decir. Pero allá en Norwest, allá los hermanos americanos se encargaban de todo, hacían todo, y yo nomás me quedaba como los chinitos, nomás mirando. Y pues no se me daba participación porque no sé inglés, ¿okay? Y yo nomás miraba como lo que hacían y era todo, ¿okay? Después en Everman pues estaba la pandemia, no se pudo hacer nada. Yo vengo aprendiendo aquí de ustedes, hermanos. Vengo a aprender de ustedes. Eso sí, vine y quise ver, quise observar, no para criticar, sino para aprender y para tener nuevas ideas. Pero eso sí, agárrense para el próximo año, porque lo voy a seguir viendo. Nada se crean. Vamos a participar más y animar más, ¿ok? Para la honra y gloria de nuestro Dios. Porque cuando las cosas se hacen conforme a la palabra de Dios, hermanos, conforme al Espíritu de nuestro Dios, hay gozo. Dios es primero quien se regocija. Por eso es que el apóstol Pablo decía: regocijaos en el Señor. Y otra vez digo: regocijaos en el Señor. Alégrense en las cosas de nuestro Dios. Si tenemos estas cosas, hermanos, si hay un reino, es mediante el cual servir a nuestro Dios. Si Dios nos ha inventado estas cosas, es para que nos regocijemos en ellas, para que encontremos el gozo y la alegría y la satisfacción de sentirnos útil en el reino de nuestro Dios y obtener bendición de parte de nuestro Dios. Esto iba a ayudar a los hermanos a ser más participativos, más creativos en las cosas de nuestro Dios, el pensar más con el prójimo, con aquel que está en desgracia, con aquel que está en desdicha, hablar de la palabra de nuestro Dios con gozo y con alegría. Tal vez no vamos a andar, hermanos, hablando de nuestro testimonio, pero sí de lo que se hace en la iglesia. Si tú le prestas atención a la palabra de nuestro Dios, cree lo que Dios te va a bendecir en tu vida. Te vas a sentir más útil en esta vida. Ven y ve tan siquiera. La cuestión es hacer algo para el reino de nuestro Dios, hermanos. Lamentablemente la iglesia de Cristo en Roma estaban perdiendo ese gozo, porque se estaban enfocando más en los problemas internos y no en hacer el bien. Por eso, si nosotros, hermanos, queremos ser hallados aprobados por nuestro Dios, aceptados por nuestro Dios, tenemos que servirnos los unos a los otros, obrando conforme a la justicia de nuestro Dios, obrando conforme a la paz de nuestro Dios y obrando conforme al gozo de nuestro Dios. Si hacemos esto, vamos a ser aprobados por Dios, y lo que nos espera es el gozo eterno, la eternidad. Mientras tanto, hermanos, si llega a haber conflictos, roces, ya sabemos lo que hay que hacer: orar los unos por los otros y tener la disponibilidad de perdonarnos los unos a los otros también, el ser pacientes, el ser tolerantes en el amor de nuestro Dios, para que el nombre de nuestro Dios sea realmente glorificado. Amén. Vamos a entonar este canto, esta invitación, que ya nuestro hermano ya está preparado con él. Si gustan ponerse en pie, todo aquel que pueda hacerlo, por favor.